¿Qué tal, chicos? Ya aprendimos a hacer diferencia de cuadrados perfectos, diferencia de cubos y suma de cubos perfectos. Pero ocurre algo. Ustedes notaron que hemos hecho deberes exclusivos de cada caso. Pero ¿qué tal si les pongo un binomio y solo les digo factoricen? Les toca ahora a ustedes escoger cuál de los tres casos utilizar. Esto se llama miscelánea. ¿Qué es miscelánea? Es una mezcla de todo lo aprendido donde no se indica qué trabajo hacer, sino más bien entre las opciones que tiene de lo que ya hemos hecho antes, escoger la adecuada para resolver el ejercicio. Vamos a aprender primero a reconocer qué caso de factorización vamos a utilizar y obviamente resolverlo. Pero mezclaremos todo lo aprendido, desde factor común, diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos perfectos. Es un trabajo bastante entretenido y sencillo y seguro lo dominarán. Adelante. Bien, para poder realizar una miscelánea de factorización, como ya les dije, no se les dice qué caso deben ustedes aplicar. Así que lo primero y esencial es reconocer, de acuerdo a las características del polinomio, qué caso puedo usar. Entonces, si tengo una factorización de binomios, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a intentar siempre va a ser factor común. Sin importar qué polinomio, la cantidad de términos que tenga, lo primero que intentaremos siempre es factor común. Una vez que logramos sacar factor común o no se pudo factor común, tenemos que ver si frente a mí tengo una diferencia o una suma. Si tengo una diferencia, voy a intentar que sea una diferencia de cuadrados perfectos. Para aquello, verificaré si las raíces cuadradas de los términos son raíces exactas. Si no es una diferencia de cuadrados perfectos, voy a intentar con una diferencia de cubos perfectos. Entonces, uno de estos casos será o una diferencia de cuadrados perfectos o una de cubos. Si tengo una suma, solo vamos a intentar sacar raíces cúbicas y verificar si tenemos una suma de cubos perfectos. Entonces es cuestión de ir diferenciando y reconociendo cuál es el caso que debo utilizar. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios para practicar. Lo primero que vamos a intentar siempre es factor común. ¿Existe un factor común entre los coeficientes? No, ¿verdad? Muy bien. ¿Entre las variables? Tampoco. Ahora, como yo tengo una diferencia, lo primero que voy a intentar es sacar raíces cuadradas. ¿Tienen raíces cuadradas exactas estos elementos? Veamos. Muy bien, la raíz cuadrada de 81, 9. ¿Qué hacemos con el exponente? Lo dividimos para 2, a la 9. Ok. La raíz cuadrada de 100 es 10. Nuevamente se divide para 2 el exponente, me queda 6. Ya verificamos que tenemos una diferencia y las raíces cuadradas son exactas. Por lo tanto, el resultado sería, en un paréntesis, 9 a la 9 más 10c a la 6. Y en el otro paréntesis, 9 a la 9 menos 10c a la 6. Listo, ya tenemos el primer ejercicio. Recuerden, si hay una diferencia, primero se intenta raíces cuadradas, si no lo es, raíces cúbicas. Pero siempre al inicio intentaremos factor común. Veamos el de aquí. Es una diferencia. 125 tiene raíz cuadrada, no. Nos dimos cuenta fácilmente desde el inicio que no había factor común, así que ya que no tienen raíces cuadradas, vamos a sacar raíces cúbicas. Raíz cúbica de 125 c a la 6 y raíz cúbica de d a la 9. Muy bien, la raíz cúbica de 125, 5, divido para 3 el exponente, c a la 2, y aquí se sobreentiende que el coeficiente es 1, solo divido para 3 el exponente, me queda d a la 3. Efectivamente, es una diferencia y las raíces cúbicas son exactas. Entonces,
Utilizamos la regla de correspondencia que ya conocen. En el primer paréntesis, la diferencia de esas raíces cúbicas, y en el siguiente sería el cuadrado de la primera expresión más el producto de la primera por la segunda y más la segunda expresión al cuadrado. Bien, en el desarrollo tendríamos la expresión tal como la vemos y aquí el desarrollo. 5 al cuadrado, 25, multiplico los exponentes, 5 por 1, 5, y multiplico los exponentes de a la 6. ¿Listo? Entonces recuerden, primero factor común, si es una diferencia, intentamos raíces cuadradas, si eso no funciona, raíces cúbicas. Es cuestión de ir analizando y descartando las opciones. Veamos la siguiente. Tengo una suma. No hay factor común. Si es una suma, lo único que vamos a intentar por el momento es raíz cúbica. No trabajaremos con raíces cuadradas. La expresión no se podría factorizar si yo tengo una suma utilizando raíces cuadradas. Entonces, calculamos. La raíz cúbica de 8 es 2, divido para 3 el exponente a la 2. La raíz cúbica de una fracción, la raíz cúbica del numerador es 3 y la raíz cúbica del denominador es 2. Dividimos para 3 el exponente, b a la 1. La regla de correspondencia, seguro ya la memorizaron. 2 a la 2 más 3 medios b. No olviden, cuadrado de la primera expresión, signo menos, multiplicar la primera por la segunda, ya veremos qué hacer con estas fracciones, más cuadrado de la segunda expresión. La respuesta final, la primera expresión no hay que hacer operación alguna, queda tal y cual la vemos. Veamos aquí, 2 al cuadrado es 4, multiplico por 2 el exponente, me queda 2 por 2, 4. Aquí yo necesito multiplicar, no olviden convertir en fracciones aparentes los enteros. Antes de multiplicar puedo simplificar, así que me queda solamente 3 en el numerador, 1 en el denominador que lo puedo escribir o lo puedo obviar, no hay problema por aquello. A cuadrado b, finalmente 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4 y b a la 2. Listo. Tengan claro, si es una suma, solo intentaremos raíces cúbicas. Ok, veamos. Es una suma, pero antes de eso intentaremos factor común. ¿Se puede sacar factor común? De los números no, pero esta letra se repite en ambos términos, así que mi factor común es x, ya que es el menor exponente. Ahora me quedaría x a la 9, recuerden que el resto de los exponentes, y menos 1, 9, más, se simplifica y me quedaría 512, se simplificó la letra x, y a la 3m. Ahora bien, yo debo verificar que lo que me queda dentro del paréntesis se puede seguir factorizando. Y lo podemos hacer. Eso es una suma. ¿Qué hacíamos solamente cuando teníamos suma? ¿Lo recuerdan? ¿Qué único caso utilizamos? Muy bien, utilizamos una suma de cubos perfectos. Así que yo voy a sacar la raíz cúbica de x a la 9 y la raíz cúbica de 512y a la 3m. Este es bastante fácil, divido para 3 el exponente, me queda 3. Lo de aquí, la raíz cúbica de 512, 8. Recuerden por favor tener claro los números del 1 al 10 al cubo. Divido para 3 el exponente, y a la m.
Bien, ¿cómo hacemos con la regla de correspondencia? Esta expresión que es factor común debe seguir formando parte de la respuesta. Muchos estudiantes olvidan escribirlo y ya estaría mal el resultado. Factorizamos esto como una suma de cubos. Sería la suma de las raíces cúbicas. En el siguiente paréntesis, la primera expresión al cuadrado, signo menos, la multiplicación de ambas expresiones y finalmente el cuadrado de la segunda expresión. De tal manera que mi resultado final sería x, formó parte del factor común, debo incluirlo, no puedo olvidar ninguno de los términos. Desarrollamos x a la 6, multiplicamos, esto me queda 8, x 3, y a la m, más 64, que es 8 al cuadrado, multiplico por 2 el exponente, 2 a la m. Entonces no olviden, por favor, primero intentar siempre factor común. Muchas veces no será posible, pero si podemos sacar factor común, debe formar parte de su respuesta y su desarrollo. Y no olviden incluirlo en el resto de los términos y en su respuesta final. Uno más. Factor común hay. Muy bien. De los números, ¿cuál sería? 2. De las letras, la letra B se repite, sería B. El menor exponente es 1. Dividamos. 50 para 2, 25. Resto los exponentes, 3 menos 1, 2. 98 dividido para 2, 49. Se simplifica la letra B, C a la cuarta. La expresión dentro del paréntesis se puede factorizar en una diferencia. ¿Qué es lo primero que intentamos? Muy bien, raíces cuadradas. Veamos. 25b a la 2 y raíz cuadrada de 49c4. La raíz cuadrada de 25 es 5. B se divide para 2 el exponente, b a la 1. La raíz cuadrada de 49 es 7. Se divide para 2 el exponente, c a la 2. Es una diferencia de cuadrados perfectos, así que escribamos la regla de correspondencia. Pero no puedo olvidar lo que calculé como factor común, 2b. Y en el siguiente paréntesis, recuerden, en un paréntesis la suma de las raíces y en el otro paréntesis la diferencia. Muy bien. Habrán ejercicios donde se podrá seguir factorizando, eso lo haremos después, pero deben verificar siempre que lo que quede entre paréntesis se puede o no seguir factorizando. La idea es expresar en tantos factores como sea posible. El último ejercicio vamos a intentar sacar factor común. ¿Tienen factor común? Si tienen dudas pueden utilizar el proceso que hacían antes. Para el máximo común divisor no tiene mitad, ambos no tienen mitad, pero sí tienen tercera. La tercera sería 27 y la tercera 64. Bien, 3 forma parte de mi factor común. La letra R se repite en ambos términos, por lo tanto, con el menor exponente forma el máximo común divisor. Bien, dividamos. 81 para 3, 27. 4 menos 1, R a la 3. 192 para 3, 64. Se simplifica la letra R, me queda W al cubo. Esta expresión, ¿qué es? Es fácilmente identificable. Muy bien, una diferencia de raíces cúbicas, de cubos perfectos, sería raíz cúbica 27 R a la 3, la raíz cúbica de 64 W a la 3, esto sería 3R, dividimos para 3 el exponente, 4 W a la 1 porque dividimos para 3 el exponente. Bien, vamos a escribir aquí la regla de correspondencia. Esto sería las raíces cúbicas que acabo de hallar con signo menos, cuadrado de la primera expresión, más
multiplicación de la primera por la segunda y finalmente el cuadrado del segundo término. Como resultado final, no olviden incluir el factor común. Y esto sería 3 al cuadrado, 9r al cuadrado, 3 por 4, 12rw, más 4 al cuadrado, 16w a la 2. Listo. Entonces, por favor, tienen la regla bastante clara. Si es una diferencia, puede ser de cuadrados perfectos o de cubos. Si es una suma, solamente de cubos perfectos. Pero previo a intentar factorizar con diferencia o con suma, factor común. Hagan la hoja de trabajo, son 10 ejercicios. Adelante.